Juan Raúl Ferreira de fogón en fogón. Después de dar las señales de vuelo, de rutina, la voz del parlante del avión dice: Air France le da al señor Wilson Ferreira y su hijo Juan Raúl bienvenida a la libertad. Así terminamos uno de los baúles de los recuerdos, cuando contamos nuestra salida de la Argentina. Y hoy, entonces, quiero contarles cómo fue el inicio de esta segunda etapa del exilio, después de muertos Elmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, después de desaparecido Liberov, después de asesinados Huaitlo y Barredo, cuando logramos que el embajador de Austria nos acompañara dentro del avión hasta el momento que cerraron la misma puerta, porque esa era la protección que teníamos. Luego vendrá toda la historia que ya relataremos de cómo nos separamos, mis padres se instalan en Europa. Acá empezaba todo. Aterrizamos en París a la mañana siguiente. Estábamos ya en junio de 1976. Cuando llegamos a París se habían reunido allí un grupo de compatriotas, había televisión, aunque la conferencia de prensa iba a ser posterior por la noticia que había generado, todos los hechos trágicos de Buenos Aires y la forma milagrosa como logramos escapar de ellos. Nos alojamos en el Hotel Tarán. Era el hotel donde yo había estado por recomendación de mis padres cuando había ido de mochilero a París con 18 años. Ahora es un hotel importante. Yo la última vez que estuve en París lo fui a ver. Pero era un hotel turístico, cómodo, y que nos había reservado Amnistía Internacional era un poco caro para nosotros. Habíamos salido además como pudimos. Estábamos solos. Mi madre se había venido a Montevideo a despedirse de la suya sabiendo que no la volvería a ver. Y efectivamente, años después, estando en España, nos llegó la noticia de la muerte de mi abuela, a quien mi madre estuvo todos esos años sin poder ver, sin poder encontrarse con ella. Esto no se debería contar porque no se puede, pero cuando nos fuimos del Hotel Tarán, yo me llevé este cenicero de recuerdo. En algún momento se me debe haber roto, pero no me puedo separar de él. Lo tengo ahí en mi baúlcito de recuerdos y también en mi escritorio para poder recordar y evocar estas cosas cuando lo veo. Llegamos entonces solos, papá y yo. Recién nos vamos a reencontrar con mi madre sobre el final de nuestra estadía en París. ¿Cómo fue la estadía en París? Llegamos allí, estaban estos uruguayos esperándonos, nos alojamos en el hotel como les venía diciendo. Papá coordina para el día siguiente una reunión con la colonia de exiliados uruguayos. Yo he estado conversando mucho y me ha dado algunos elementos que yo ya no recordaba, más allá de mi agenda de apuntes donde voy guardando rigurosamente minuto a minuto, también de estos días, Juan Ángel Urruzola, que estuvo entre los uruguayos que nos fue a visitar al otro día. Estábamos agotados, extenuados. Nos fuimos a comprar una baguette, estos panflautas largos, parisinos, más que franceses, parisinos, y un fiambre para comer en el dormitorio y poder aflojar los nervios de los días de desaparición del Tobo y Selmar, la entrega de sus restos, la despedida de sus restos cuando viajaban a Montevideo, la búsqueda de un refugio seguro que también nos llevó un tiempo y conseguir los salvoconductos para volar a Europa. Ahora yo tengo acá en mis manos el documento que ustedes podrán ver
de que nuestros pasaportes habían sido, el de mi viejo, había sido cancelado junto al de Selmar y al Toba, pidiendo al gobierno uruguayo que se le informe a las autoridades policiales argentinas de la cancelación de los pasaportes y la peligrosidad de los 3 subversivos, Selmar, el Toba y mi viejo. Pero nosotros ya intuíamos que era un mismo operativo, bueno, sobre todo cuando después de llevarse sus restos, nosotros tenemos que hacer todo lo que tuvimos que hacer para salvarnos. Ya era de nochecita cuando empezamos a armar nuestros refuerzos con las baguettes y del hotel nos avisan, no había teléfono en las habitaciones, que abajo había una persona esperándonos. Papá me dice, anda a ver de quién se trata. Yo bajo y me encuentro, para mi sorpresa, con Atahualpa Yupanqui. Yo obviamente lo conocí a él a mí no. Me presento, lo saludo, me estrecha con un fuerte abrazo y me dice, yo soy argentino y ustedes vienen huyendo de la persecución en mi país. Quiero solidarizarme, quiero que me hagan el gusto de venir a cenar conmigo a casa. Bueno, nosotros teníamos la cena nuestra a medio preparar, pero le aviso a mi viejo y nos vamos a cenar esa primer noche solos, lejos de mamá, esa primer noche europea, lejos de Buenos Aires, lejos de la familia, sin saber cómo iba a ser toda esa etapa nueva del exilio. Y Atahualpa Yupanqui nos abre su corazón, nos abre las puertas de su casa, pero no solamente, repito, de su casa. Fue una velada maravillosa. Nos dice, está oscureciendo, se va a poner el sol y la vista de mi terraza es maravillosa. Y salimos y cantó una canción muy nostálgica y pudimos ver desde el balcón de lo de Atahualpa Yupanqui la conciergería, la torre del reloj donde pasó sus últimos días la reina María Antonieta, uno de los edificios emblemáticos que definen e identifican a la ciudad de París. Uno de los elementos de identidad cultural de la ciudad. Se ve nosotros escuchando música del pago, mirando la realidad histórica del viejo continente y escuchando las canciones de nuestra patria grande. Pasamos una velada, yo no puedo decir maravilloso porque la tristeza nos seguía embargando, pero una velada muy emotiva, muy linda. Mi viejo, irreconociblemente atrevido, más que lo de costumbre, le pedía canciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, que le pidió Los ejes de mi carreta. Y Atahualpa Yupanqui, el dueño de casa, tomaba la guitarra y nos complacía y nos deleitaba. El arriero. Después nos llevó a casa. Y qué cosa, ¿no? Yo pienso que quizás debimos de haber expresado de otra manera nuestra gratitud. Fue la única vez que lo vimos en su vida. Nos hizo un cuento, ahora que están con las colectividades judías en Argentina, en Montevideo, en todo el mundo, pero bueno, este programa es una referencia de las dos márgenes del Plata, celebrando el Rosh Hashanah y dentro de pocos días el Día del Perdón. Bueno, Atahualpa Yupanqui nos hace un cuento increíble. Yo se lo he hecho a algunos amigos judíos y se matan de risa, dicen que no puede ser cierto. Pero él nos lo contó así. Nos dijo que por vientre, por tradición familiar de su madre, Atahualpa Yupanqui era un hombre artístico, pero él, que era como la imagen viva de los pueblos originarios de América Latina, nos dice que es de origen judío. Y entonces nos hace un cuento muy gracioso. Buscó todas las maneras de distendernos, hacernos sentir bien. Nos dijo, yo creo que el problema que tenemos los judíos es que Abraham era sordo. Y cuando Dios le dijo de la tierra prometida, le dijo Canadá. Y él entendió Canaán
y Moisés agarró para el otro lado y nos dieron un desierto. Bueno, ese fue el tono del encuentro con este amigo entrañable al que quizás nunca supimos agradecerle en profundidad como había sido con nosotros. Llegamos al hotel muy tarde y yo estoy seguro que me quedé dormido inmediatamente. Mi viejo no. Mi viejo juntó fuerzas y tras esas fuerzas que juntó, escribió una carta que hoy tiene un valor histórico. Él no se imaginó que yo iba a llegar a mis manos, porque yo la tengo porque en el Archivo General de la Nación la rescaté del archivo de Carlos Quijano, no del de mi padre. Le escribe una carta a don Carlos Quijano a México, que va por correo. No existían las comunicaciones electrónicas. Pero con todo el agotamiento físico y emocional de casi 3 semanas, mi viejo le escribe a Carlos Quijano, su viejo maestro, aquel con quien empezó a militar políticamente, aquel con quien empezó y fundó Marcha, escribiendo críticas de cine hacia mi viejo, pobre Marcha. Y le escribe una carta muy larga, de mucho contenido, de mucho afecto, de discípulo a maestro y de amigo a amigo, narrándole, desahogándose, narrándole las vicisitudes que habíamos atravesado. Pero termina diciendo, esto creo que no es cierto, que yo estaba como una piedra. Mi hijo Juan, que está acá al lado mío, me pide que lo adhiera al fraterno y profundo abrazo que le mando a usted y a toda su familia. Y luego le agrega de postdata, al salir de Buenos Aires me impresionó comprobar qué difícil y hasta imposible resulta acceder a una embajada a los hombres y mujeres que no tienen, como uno, la posibilidad de alertar amigos en el exterior y conseguir que los gobiernos impartan instrucciones concretas a sus representantes. Hoy andan muchos uruguayos, centenares de ellos, por Buenos Aires, desamparados que corren peligro. Hay que plantear su caso públicamente para ayudarlos. Y lo invita a su viejo maestro a unir esfuerzos, ambos, para una gran campaña internacional para que se abran las puertas de las embajadas a los uruguayos. Muchos de ellos perdieron su vida en la automotora Orletti y en otros operativos masivos. Esta fue su primer noche en libertad, por llamarlo de alguna manera, en esta nueva etapa del exilio, muy rica, y sobre la que seguiremos contando en nuestra columna Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón. Así debe ser el criollo, malo es que tarde se aprienda, igualito y parejito como el yuyo de mi tierra,